de la muerte, una de las tríadas de la muerte tiene que ver con el equilibrio ácido-base o el desequilibrio, digámoslo así, con las coagulopatías, con la hipotensión y en casos extremos la hipotermia. En mi época se decía que cuando el paciente que tenía un pulso filiforme o galopante y palpaba uno ese pulso filiforme o galopante en la femoral, nos decían, y estaba hipotérmico, nos decían que eso se llamaba la cruz de la muerte. Cuando ingresé a la facultad pensé que iba a ser como American Pie. Cuando salí de la facultad pensé que iba a ser como Grey's Anatomy. Y después de 30 años ni siquiera soy como el Dr. House. Entonces es muy importante determinar el equilibrio ácido-base del paciente. ¿Qué trastorno ácido-base tiene el paciente y si está compensado o no está compensado? Tenemos 4 tipos de trastornos ácido-base y son las acidosis metabólicas, las acidosis respiratorias, la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. En las acidosis metabólicas están las con anion gap elevado y con anion gap normal. Las que tienen anion gap, el anion gap elevado es el equilibrio entre los aniones y los cationes, o sea, las sustancias de carga positiva que son los cationes y las sustancias de carga negativa que son los aniones. Y anion gap normal tiene que ver con problemas con el cloro, la hipercloremia. También en esta acidosis metabólica también tenemos que ver con las insuficiencias hepáticas, sacar cierto tipo de toxinas, intoxicaciones con metanol, intoxicaciones con ácido acetilsalicílico aspirina. No es que no se les pueda dar a los pequeños animales, generalmente es cada 48 horas, sobre todo en gatos, y a unas dosis muy mínimas en gatos. Más adelante les hablaré sobre las dosis para que no nos salgamos del tema, y lo mismo en perros. Y algunas acidosis metabólicas son trastornos muy raros en diabetes. Están las acidosis metabólicas y están las acidosis respiratorias. Las acidosis respiratorias generalmente se presentan por un acúmulo de dióxido de carbono en el cuerpo y es la imposibilidad de los pulmones para eliminar ese dióxido de carbono. Entonces hay una hipoventilación alveolar, los alvéolos están entrando en colapso y hay un exceso en el nitrógeno a nivel de la pleura muchas veces. Por eso tenemos que entrar a hacer una desnitrogenización con oxígeno, mantener una saturación casi al 100% en paciente neurocrítico, buscar que sea 98-100%. Si el paciente está en una cama, en una máquina de asistencia ventilatoria, mantener una FIO, una fracción inspirada de oxígeno entre el 60 y el 70% para garantizar un SpO2 en el paciente de casi un 100%. ¿Todo para qué? Para sacar ese nitrógeno de la pleura y hacer que el pulmón, en vez de colapsar por el colapso en los alvéolos, el pulmón se expanda y el paciente respire mejor. Esto es una acidosis respiratoria en donde se presentan broncoespasmos, en donde hay una hipoventilación alveolar, en donde también es provocada muchas veces por agentes neuromusculares no espolarizantes, como el hidrocloruro de propuronio, hidrocloruro de hidracuronio, despolarizantes como la succinilcolina, y prácticamente son los primeros fármacos que producen paradas respiratorias al minuto de colocarlos. Por eso debe de ser de uso exclusivo por anestesiólogo, no en cualquier parte estarlos colocando, y para poder pasar la sonda endotraqueal y asegurarse
de que cuando se va a sacar la sonda endotraqueal en el paciente que está en cirugía, asegurarse de que ya no tiene niveles de estos fármacos, porque si no puede producir un efecto deleterio sobre el paciente, sobre todo a nivel cardíaco y respiratorio. Están las alcalosis respiratorias, en donde el paciente con alcalosis respiratoria hay una disminución de dióxido de carbono en la sangre debido a una hiperventilación del paciente, a una excitabilidad del paciente, a veces por ansiedad, por tensión, por dolor. Vemos que generalmente los perros cuando están excitados y cuando están nerviosos se altera todo un mecanismo de sustancias y hacen de que se produzcan taquicardias, inclusive en los gatos generalmente hay bradicardias reflejas. Y hay una hiperventilación en la alcalosis respiratoria. Está la alcalosis metabólica, en donde hay un exceso de bicarbonato en la sangre del paciente. Generalmente se presenta en pacientes con problemas renales. Generalmente también hay alcalosis hipoclorémicas con pérdida de cloro por el vómito, inclusive en pacientes. Y se da también en pacientes en donde hay una, y en estos pacientes se presentan hipocalemias con pérdidas digestivas. ¿Qué es el anión GAP? El anión GAP, cuando ya determinamos en el paciente, cuando ya hemos determinado qué trastorno o desequilibrio ácido-base en el paciente, vamos a determinar el anión GAP o la carga iónica o el hiato iónico. ¿Qué es el anión GAP? En el organismo hay que determinar cuando nosotros tenemos un paciente, cuando sacamos gases arteriales. Entre los gases arteriales sacamos también bicarbonato, sacamos presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2, HCO3, sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Entonces con esto vamos a determinar el anión Ga. El anión Ga es la diferencia entre las sustancias que tienen una carga positiva, como son los cationes, menos la suma de las sustancias que tienen cargas negativas, como son los aniones. ¿Cuáles son las sustancias que tienen cargas positivas en la sangre? Que son el sodio y el potasio. Y las que tienen cargas negativas o aniones son el cloro y el bicarbonato. Entonces, cuando vamos a buscar anión Ga en la sangre, vamos a buscar el exceso de sustancias en la sangre o los niveles de estas sustancias que son normales en la sangre, si están elevados o no. Entonces el anión Ga sirve para determinar, solamente se hace en pacientes con acidosis metabólica. Solamente en pacientes con acidosis metabólica, y miramos si está compensado o no está compensado. El anión Ga generalmente se debe equilibrar la carga entre aniones y cationes, o por lo menos tener una diferencia de 12. En algunas especies la diferencia del anión GAP, en otro video les voy a ir mostrando las diferencias entre anión GAP por especies para que tengamos estos parámetros en cuenta. Cuando el anión GAP está elevado, o sea mayor de estos parámetros, mayor de 12, entonces vamos a utilizar, colegas, un sistema, una memotecnia que se llama CRIA. CRIA quiere decir, o sea, vamos a buscar qué enfermedades o qué trastornos están produciendo este desequilibrio ácido-base en el paciente. Y en la memotecnia CRIA significa la C, cetoacidosis, la R, rhabdomiólisis, la I, diversos tipos de intoxicaciones, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Hoy en día se habla de enfermedad renal, en la cual hay un exceso en la producción de urea o hay una incapacidad en la producción de bicarbonato por el riñón. Y está la A, que es ácido láctico.
El ácido láctico se acumula o hay acidosis láctica o lactosis en todos aquellos pacientes que están haciendo CHOP por un mecanismo en la descompensación, en la disminución, en la perfusión sanguínea a los tejidos. Y encontramos el CHOP séptico, que es un shock distributivo, sino que lo nombramos porque es un shock que produce una morbimortalidad demasiado elevada. El 40 o el 50% de los pacientes no son respondedores a volumen. En otros videos he hablado sobre cómo mirar si un paciente es respondedor a volumen o no. No es de que nos llegue un paciente ahí mismo vamos colocando líquidos, no, tenemos que mirar si es respondedor a volumen o no, para no ir a encharcar el pulmón o para no ir a crear un edema pulmonar. Cuando no lo podemos subrogar, colocamos entre 3 y 4 ml por kilo flujo hora en el paciente. Este shock séptico, que es una parte del shock distributivo, hay que, como les dije, hay que mirar si el paciente responde a volumen o no. Está el otro tipo de shock, que es el shock restrictivo. Está el shock restrictivo, está el shock obstructivo, el distributivo, que es del cual estamos hablando, el shock séptico. Está el shock obstructivo, está el shock cardiogénico y está el shock hipovolémico. En el shock hipovolémico, los pacientes que tienen cardiopatías, un 40% no son respondedoras a volumen. Y dentro de este shock distributivo kinético podemos encontrar otros tipos de shocks, como son el shock neurogénico, endocrino y tóxico. Entonces, de esta manera valoramos el anión GAP cuando está elevado en el paciente que está haciendo acidosis metabólica, para entrar a hacer las correcciones. De esto vamos a hablar en otros videos. Hay videos en mi canal que estoy llegando a los 600 videos en donde he hablado también de todas estas cosas. Y está el paciente que tiene anión GAP normal, pero está haciendo acidosis metabólica. Y este paciente generalmente son estados hiperclorémicos, en donde muchos de estos pacientes se les ha colocado soluciones salinas al punto 9 normal, y entonces producen un aumento del cloro en el organismo, y hay que tener en cuenta esto. Entonces, colegas, no siendo más, les habló Juan Carlos. Soy veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina de cuidado crítico, medicina interna, medicina de especies silvestres. Los invito para que, además de entrar al canal de YouTube Sala de Emergencias, entren a Sala de Emergencias en Facebook, vean las páginas Dr. Chip, Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos, el fundador y el director científico. Ya hemos hecho seminarios internacionales con COES. No hemos vuelto a hacer porque en esta y en muchas profesiones hay envidias entre los colegas, y hubo un colega que buscando él mismo hacer seminarios internacionales y nacionales, le habló mal a los conferenciantes de COES de que no les íbamos a cumplir, porque los mismos conferenciantes nos llamaron y nos dijeron qué estaba pasando, pero era porque traía en mente este colega realizar sus propios seminarios internacionales, y le ha ido bien, y esperamos que le siga yendo muy bien. Pero nosotros acá estamos transmitiendo a diario para todos ustedes. COES no se ha acabado mientras el doctor Juan Carlos Chica esté acá con ustedes. Entonces seguimos hablando de cuidado crítico, así no estemos en seminarios, así no le estemos cobrando a ustedes una cantidad de dinero. Estamos dando nuestras propias conferencias y experiencia clínica para todos ustedes. Los invitamos para que entren al grupo Veterinarios Pequeño Corazón, en donde estamos haciendo, junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, estudios en cardiología en animales. El doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, un saludo para este gran colega, hombre erudito en varias áreas de la ciencia. Además, tiene estudios en sociología, y es autor de
de libros sobre presión arterial en pequeños animales, hizo estudios en 441 perros. Es coautor del libro Enfermedades cardiovasculares de Carlos Mucha, el doctor Carlos Mucha, cardiólogo argentino. El doctor Carlos Mucha sí le dio interés al libro, porque el doctor con su humildad fue a un consultorio médico veterinario en la ciudad de Manizales y a ofrecerles el libro, y le dijeron: no, por ahora no lo necesitamos, no nos interesa, no les interesa tomar presión arterial, y muchos de estos médicos lastimosamente son los que más volumen mueven, a los que más la gente busca, y en cierta forma no están haciendo las cosas como debe ser. A veces engañamos a los dueños de pacientes que nos buscan y creen encontrar todo en nosotros. Sí, hay pacientes que se nos salen de las manos. También hay pacientes en la cual los dueños ven el paciente enfermo y creen que nosotros podemos solucionar todo a través de las redes sociales, todo a través del teléfono, y cuando le decimos que el paciente hay que traerlo, pues no lo traen, terminan yéndose para otra parte, y en otra parte terminan teniendo un mal concepto de nosotros, o el colega hablando de nosotros, y terminan hablando mal. Me pasó con un paciente que le hice una prueba de parvo y coronavirus, la prueba de uranotest. Todos ustedes, colegas, la conocen, es una prueba demasiado segura, es una prueba en un laboratorio serio, y después de unos días el paciente comenzó, y la química sanguínea no mostraba diferencias significativas entre un paciente que no tiene una viral, no las mostraba, o sea, siempre mostraba un cuadro hemático normal y todo esto, una química sanguínea no alterada, y terminan siendo otro consultorio porque por algunas razones las tendrán ellos, y en ese consultorio aparece con una prueba de Bionov en donde aparece parvo positivo. Yo le creo mucho al laboratorio Uranotest. Igual nosotros no hacemos pruebas de laboratorio, lo único que nosotros hacemos es copiar y pegar. Esa prueba de laboratorio no la inventa uno en el consultorio. Uranotest es un laboratorio demasiado serio, y Animal Life Manizales, otro laboratorio al cual me apoyé, también es demasiado serio. Entonces, pues esperar que a esta mascota allá en otra parte la sepan dirigir, la sepan hacer un diagnóstico preciso y que salga adelante. Que Dios la bendiga y que salga adelante la mascota, es lo que yo le deseo. Y al colega darle mucha sabiduría para que la trate muy bien y le haga un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bueno, en Veterinarios Pequeño Corazón Grupo estamos con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro y yo haciendo un estudio en gatos, en presión arterial en gatos. Tenemos un estudio en caballos, presión arterial en caballos. Lo hemos venido realizando más bien. En este momento hemos evaluado más de 150 gatos, presión arterial, y estamos estudiando sobre la quinta cámara cardíaca. Luis Barcelo y Steiner en Argentina, médicos, y con otro médico de Colorado, creo, de los Estados Unidos, determinaron la quinta cámara cardíaca en humanos, inclusive en estudios anatomopatológicos, y pues nosotros lo estamos haciendo en animales. Es el seno coronario con su válvula de Tevesio. Y estamos haciendo otro estudio sobre ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico. Para todos ustedes, un feliz día, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Me tomaré este rico mate de albéitar hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta un próximo quita. Recuerde que somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Hasta un próximo quite. Hasta pronto, colegas. Y chao. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias. Que tengan un feliz día y que su éxito profesional, que su sabiduría sea benéfica para devolverle la salud y vida a los pacientes y devolverles esa esperanza que tanto buscan los dueños de ellos, y también la esperanza de vida para el paciente. Recuerden que les habló Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres y medicina interna. Chao. Les transmití desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios
y desde Sovida Medicina Veterinaria. Hasta luego, hasta pronto.